Buen día, ahora estoy en Mendoza, en el Cerro de la Gloria, así que bueno, ahora voy a explicar todo el tema que tiene que ver con, bueno, un poco lo que es la geografía de Mendoza y todo ese tema. Mendoza es una provincia ubicada al oeste de Argentina, comparte frontera con Chile y también comparte frontera con las provincias de Neuquén, La Pampa, San Luis y San Juan. La ciudad de Mendoza se ubica sobre un desierto, ¿no es cierto? Mendoza se puede decir básicamente que es un desierto, pero gracias a los sistemas de riego, bueno, podemos tener todos estos árboles, ¿no? La provincia de Mendoza es un territorio, bueno, bastante montañoso, porque está situada al borde de la cordillera de los Andes. Para que se orienten, ahora mismo hacia donde estoy apuntando está el este, ¿no es cierto? Si vamos para allá, llegamos hasta San Luis. Después, si seguimos, llegamos a Córdoba. Si seguimos, llegamos a Buenos Aires. Y si seguimos todavía más hacia el este, bueno, al agua Pato, porque está el mar, entonces te caes al agua, ¿no es cierto? En aquella dirección ahora se encuentra el norte. Y en aquella dirección ahora se encuentra el sur. Si allá está el este, por lo tanto a nuestras espaldas se encuentra el oeste. Si vos estás en Mendoza, vas a ver el sol salir en aquella dirección y lo vas a ver ponerse en aquella dirección. Pero bueno, ahora no puedo apuntar hacia la montaña porque tengo estos arbustos. Bueno, entonces el sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿no es cierto? Y en el oeste está en la montaña, así que se oculta detrás de la montaña. Si estuviéramos en Chile, lo que sucedería sería al revés. El sol sale por la montaña y se esconde en el mar. Otra cosa que quiero introducir ahora es el concepto de Gran Mendoza. Bueno, Mendoza es una provincia de Argentina, pero a su vez dentro de la provincia de Mendoza se encuentra un departamento llamado con el mismo nombre, Mendoza. Y hay una ciudad, o sea, está el Gran Mendoza, que es una aglomeración de los departamentos circundantes al departamento de Mendoza capital, entre los cuales podemos destacar Las Heras y Godoy Cruz, que está en aquella dirección hacia el sur, ¿no es cierto? Las Heras se encuentra hacia el norte, justamente. Lo podemos encontrar cruzando el Zanjón de los Ciruelos, que es un zanjón que hay, y bueno, el Godoy Cruz lo podemos encontrar cruzando el otro zanjón. Para los amantes del fútbol, el estadio que podemos ver allá enfrente es el estadio Malvinas Argentinas, ¿no es cierto? Bueno, hay un par de canchas que pueden visitar en el Gran Mendoza que están bastante buenas. Les voy a nombrar 4 que serían más o menos las principales, que no están tan lejos. Uno es, bueno, el estadio Malvinas Argentinas. La otra sería la cancha de Gimnasia y Esgrima. La otra sería la cancha de Independiente de Rivadavia. Y por último tendríamos la cancha de Godoy Cruz, que está en Godoy Cruz. Esa está un poquito más lejos. Cosas que podemos ver desde el punto en el que estoy ubicado. Allá podemos ver que se encuentra la parte más densa de la ciudad de Mendoza, ¿no es cierto? Después, ese estadio que se puede ver ahí enfrente es el Estadio Arena del Malvinas Argentinas. En aquella dirección se encuentra el aeropuerto. Esa línea que ven ahí, bueno, eso no es el aeropuerto. Eso ahí es la base Cóndor. Más atrás se encuentra el aeropuerto. Allá al fondo no sé si alcancen a apreciar, pero hay como unas estructuras. Bueno, eso es la fábrica de Holcim, que no sé si pueden ver que está como la montaña cortada en una parte. Eso es que han ido excavando para sacar material para fabricar cemento. No sé si pueden apreciar esa bola blanca que hay ahí. Bueno, esa esfera blanca es el domo en donde se encuentra el radar del aeropuerto de Mendoza. Esta zona verde que tengo enfrente mío es el Parque San Martín y es uno de los más grandes de todo el mundo. Ahora estoy apuntando hacia el norte. En aquella dirección se encuentra el norte. Bien,
lo que tenemos al frente es el barrio Dalbian. Después, aquel cerro que se ve por allá, que tiene unas antenas, se lo conoce como Cerro Arco. Después, esa zona a la que estoy apuntando ahora es el Chadao, ¿no es cierto? Y por allá, si seguimos, está, bueno, lo que vendría siendo el departamento de Las Heras, y está Villavicencio, que es el lugar donde se encuentra la fábrica donde se embotella el agua. Ok, ahora la zona a la que me encuentro apuntando es hacia el oeste. Allá podemos ver las montañas, ¿no es cierto? Bueno, si seguimos en aquella dirección, vamos a llegar hasta Chile. O sea, acá cruzamos la cordillera y llegamos hasta Chile. Eso allá que ustedes ven, que está por allá nevado, esas montañas, bueno, eso es más hacia el sur, ¿no es cierto? Esto es más allá, ahora estoy apuntando hacia el norte, ¿no es cierto? Ahí está el sol. Y en aquella dirección se encuentra el oeste. Bueno, y acá está el teatro, ¿no es cierto? Digo, el estacionamiento del teatro. Y bueno, por allá podemos ver el teatro. Por allá está el Cerro del Llorón. Bueno, y por ahí está la otra parte del Cerro de la Gloria, ¿no es cierto? Lo ven, allá se encuentra el teatro. Bueno, después, en aquella dirección ahora, la que estoy apuntando, que está detrás de ese cerro, ¿no es cierto? Pasando, se encuentra Godoy Cruz. Ahora mismo, a donde estoy apuntando, en aquella dirección se encuentra el sur, ¿no es cierto? Para que tengan más o menos una referencia. Por allá hay más ciudad. Acá estamos arriba del teatro. Allá está el Cerro del Llorón. Este es el Teatro Fran Romero Day. Usted está aquí. Acá estamos. Mirá vos. Bueno, ahora me vine para acá, principalmente porque puedo mostrar un poco mejor a dónde está el sur. Bueno, cuando allá hay un dique, ¿no es cierto? Y después está el zanjón este. Cuando cruzás para aquel lado, ahí empieza a ser el departamento de Godoy Cruz. Lo mismo pasa con el departamento de Las Heras y Mendoza, que están divididos por el Zanjón de los Ciruelos en una parte, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para allá está Godoy Cruz, para allá está el sur. Mira, entonces, acá como estoy apuntando hacia el sur, si vos seguís para allá, llegás a Neuquén. Después, seguís, pasás Neuquén y llegás a Río Negro. Después, seguís. A todo esto, la verdad que bastante en medio de la nada. Seguís, pasás Río Negro, llegás a Chubut. Seguís todavía más y llegás a Santa Cruz. Y seguís un poco más hacia el sur y ahí llegás hasta Tierra del Fuego. Guarda que si vas muy rápido por acá, fiumba, pasa de largo. Bueno, acá donde estaba yo recién es un lugar que se lo conoce como parque de montaña, ¿no es cierto? Bueno, y acá vienen bicicletas a saltar y bueno, viene gente a caminar. Entonces hay circuitos por acá. Bueno, y ahí está el Cerro del Llorón, que es recién donde subí. Y donde, bueno, acá también, por acá pasan las bicicletas, así que tenés que tener cuidado, no te vas a venir a mandar acá cuando haya gente andando porque te van a pisar. Viste, ahí está para caminar para las personas. Bueno, entonces ahí está el Cerro del Llorón, donde tenés buena vista de lo que es toda la ciudad. Bueno, ahí más o menos puedo explicar un poco. Y por acá
salimos, ¿no es cierto? Y acá está el pump track. De acá venís con la bici y bueno, te tirás unos saltos también, pero ahí adentro. Bueno, ahí podemos ver el pump track que están andando las bicis. Y ahí hay unos camellos adentro de lo que era el zoológico. Y esa es la ciudad. Bueno, estos camellos están acá por el tema de que esto antes era un zoológico. Y bueno, ahora ya no es más un zoológico, se llama ecoparque. Bueno, acá no solamente habían camellos, habían muchos, pero muchos más animales. Entonces, había un oso polar, para que se imaginen. O sea, estamos en un desierto, había un oso polar. Encima creo que terminó todo morado. No sé cuántos había, me parece que había más de uno, no estoy seguro. Pasa que esto cerró hace bastante ya. Y había toda clase de animales, pero poco a poco los fueron devolviendo a su lugar, o bueno, fueron falleciendo algunos. Jirafas también había, no sé qué les pasó, creo que fallecieron. Bueno, entonces, esto ya no es más un zoológico, es un ecoparque. Me parece que sigue siendo algo parecido, no estoy seguro realmente. Bueno, estos camellos el otro día nevó y vieron nieve. O sea, a mí me parece una locura. Un oso polar en el desierto. Nieve, a ver, no es tan raro que un camello vea nieve. Creo que en algunas partes del mundo donde hay camellos pasa. Pero no es lo usual tampoco. O sea, no es como que los camellos vivan en la nieve, ¿no es cierto? En este zoológico creo que todavía sigue habiendo monos. Allá atrás hay creo que un guanaco, me parece, atrás de ese camello, no alcanzo a ver. Bueno, en este zoológico creo que todavía hay monos. Hace poco vine y los vi, así que imagino que todavía estarán. Pero bueno, no estoy seguro porque hoy precisamente no los vi. Bueno, así es, muy loca la historia de este zoológico. Uno al elevarse y al aumentar su altura con respecto al terreno circundante, uno puede apreciar cosas que desde la altura original no se podían apreciar. Y hay algo interesante sobre esto, es que ese efecto que uno consigue al elevarse uno mismo no se puede conseguir, o sea, o no es el mismo con un dron comercial, civil, ¿no? Las formas en las que se puede apreciar este cambio de punto de vista son varias, pero, o sea, las principales en las que más se puede apreciar son tres. Una, subiéndose una montaña que esté cerca de, bueno, la ciudad, ¿no es cierto? O del punto de que quieras ver más arriba. Subirte a un avión es otra. Y por último sería un helicóptero, que yo creo que sería la más ideal, porque los helicópteros suelen, no es regla general, volar más bajo que los aviones. Y por eso hago este video, es para remarcar la importancia de cambiar el punto de vista, ¿no es cierto?, que uno tiene de las cosas, porque puede apreciar cosas que a simple vista no se podían ver. Y bueno, espero que les haya gustado y nada, chau.